Bienvenidos nuevamente a otro directo de Buenas Noticias TV. Hoy tenemos a una invitada muy especial y pensaba mientras estábamos que era el camino, la verdad y la vida. Y en ese camino es el que tenemos que recorrer. Ese camino es estar al lado de Jesús y vivir como Él vivió. Hola Ruth, ¿qué tal? Hola, Ruth. Buena, Estábamos ¿qué hablando, tal? estábamos hablando que Jesús fue un líder muy diferente a todo lo que nos encontramos en aquella época y a día de hoy. Él decía que era el camino para andar por ese camino. Y entre otras Ujú. cosas, Jesús no daba teoría, sino que enseñaba cómo vivir. Y en ese enseñar cómo vivir se me venía a la mente la palabra influencia. Y cómo en la adolescencia es tan importante ser influyente hacia ellos, ¿no? Ser referente y guías en ese sentido. Así que nada, te damos la bienvenida ahí con esa Sí. introducción. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de estar aquí con vosotros. De ¿Y verdad, vosotros qué? gracias por sacar tu tiempo. De verdad que estamos súper agradecidos. Además que eres amiga nuestra, entonces es un Sí, directo súper cercano. cercano, natural. Totalmente. Y creo que todas las preguntas que tenemos pensadas pueden ser realmente importantes e impactantes para el día a día nuestro. Creo que los tres trabajamos con jóvenes adolescentes y para cualquier persona, ¿no? Tal vez un padre, una madre, un profesor, no sé, quien sea que tenga contacto con adolescentes y jóvenes. Así que, bueno, creo que es muy guay y pido a Dios que bendiga este directo y Total. cada persona que lo vaya a estar después. Déjame hacerte una... ¿Tú estás bien? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Digo, sí, 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 Perfecto, todo perfecto. bien, todo bien. Digo, estamos hablando nosotros dos, la pobre. Está Pero es que quiero presentarte y ahora vas a hablar tú todo. Pero me encanta porque cuando nos mandaste, siempre a cada invitado le pedimos como una pequeña presentación. Y tú me preguntaste un poco a qué iba orientado el directo, ¿no? Y me gustaba mucho cómo empezaste la presentación, que es transformada por el amor de Jesús. Y yo creo que con esto ya podríamos cerrar el directo y ya. Pero creo que realmente el amor de Jesús transforma vidas. Es lo que ha hecho en la tuya, en las nuestras y orando por cada persona que vaya a conocer a Jesús, ¿no? Pero así centrándonos en estudios, sé que tienes más estudios de los que nos has dicho, pero no nos lo quieres contar todo, pero ya están cositas. Pero bueno, eres docente de secundaria en institutos de la provincia de Sevilla, impartiendo religión evangélica. Colaboras desde hace 8 años con el grupo de Reuniones Unidas para Adolescentes en la ciudad. Ahí es donde estamos juntos los tres. Y pones, me apasiona acompañar a los adolescentes en su camino de fe, ayudándolos a encontrar propósito y esperanza en Cristo. Amén. Yo, amén total, cada vez de hecho que me cuentas experiencias, anécdotas, testimonios reales de tu trabajo, realmente a mí me impacta. Ya sabes, me encanta escuchar tus dilemas en clase y cómo ver a Dios obrando. Así que gracias Ruth por dejarte usar en el trabajo. La verdad que sí. Y vale, vamos a ir creando base en el tema, ¿no? Porque hemos puesto el título Generación tras Generación. eh, y cuando hemos estado haciendo como la promoción del directo, hablábamos mucho de fe y adolescentes, realmente adolescentes jóvenes, y como eres profe, ¿no? De religión evangélica, suena mejor docente, no sé, me sale profe así como maestra de religión evangélica. Te hago una pregunta y así te conocemos un poquito más y es cercano. ¿Qué te lleva a querer enseñar el evangelio a los adolescentes? O sea, a conectar con ellos a través de la fe. Ujú. Pues me parece interesante eso de que me lleva a estar con adolescentes, porque yo diría que entre mis compañeros de trabajo, la mayoría, acabar dando clases en el instituto no era su primera opción laboral. Normalmente cuando tienes vocación por la enseñanza tiras más a lo mejor por magisterio, más por el área infantil y bueno, y aunque no sea su primera opción, en la mayoría de los casos yo diría que se acaba convirtiendo pues, en algo súper vocacional, ¿no? Pero en mi caso sí que ha sido pues desde el principio vocacional, un poco partiendo por la influencia de mi padre, que era profesor de instituto, y bueno, ya más enfocado a qué me lleva a querer compartir con ellos o transmitirle el Evangelio, yo diría que el poder impartir esta asignatura para mí es un privilegio inmenso y a la vez una responsabilidad tan grande
incluso mayor, yo diría que si diera cualquier otra asignatura, economía, matemáticas, porque al final son personas que el único capítulo que han vivido en su vida es la infancia. Entonces todavía tienen un libro prácticamente al completo por escribir y el que desde esta edad pues puedan recibir un impacto en el Evangelio, puedan tener un impacto de parte del Señor y pues que eso va a cambiar tanto el rumbo de sus vidas, todavía tienen las mayores decisiones de sus vidas por tomar, todavía pueden escoger si quieren tener familia, si no, hacia dónde dirigirse pues laboralmente. El poder estar de la mano del Señor desde esta edad es que es pues algo, pues eso, que siento muchísimo privilegio y a la vez pues muchísima responsabilidad. Total. Luego hay dos tipos de profesores, ¿no? Creo que todos hemos vivido eso. Ese profesor que pasa un poco desapercibido, que llega, da su clase, se marcha sin más. Y hay otro que te marca, no sé si con una palabra, con una frase, con una conversación, con un gesto, con la manera de impartir clase. Hay muchas maneras, ¿no?, de influenciar, como hablábamos al principio. Y yo me atrevo a decir, no sé, que tú eres de esas profesoras que se implica, que se preocupa por el alumno. Doy fe de ello, doy Sí, fe de ¿no? ello. Y en esta línea me gustaría preguntarte, supongo que habrás tenido conversaciones con alumnos, habrás tenido buenas conversaciones. Mi pregunta es, ¿qué desafíos te comentan los adolescentes? ¿Cuáles son los mayores obstáculos a día de hoy en tus clases? Pues yo diría que en las conversaciones del día a día con ellos, una de las cosas que más percibo es como una confusión un poco diferente quizá a la que podía haber anteriormente con cierta... A ver, la adolescencia es un momento en el que de repente te entran dudas de todo, empiezas, pues claro, estás desarrollando tu identidad, tu personalidad. Pero sí que creo que a día de hoy hay un poco de mayor confusión. Voy a poner un ejemplo muy diferente a lo que estamos hablando ahora mismo, pero para explicarme. Por ejemplo, hace 50 años tú ibas al supermercado a por yogures y tenías dos tipos para escoger. Pues eso, entonces era más fácil la elección. Pero a día de hoy tú vas al supermercado por yogures y hay todo tipo de sabores de fruta, con soja, con más proteína, y es un poco más difícil tomar esa decisión. Pues yo creo que en clase, eso hoy en día, yo diría que uno de los mayores desafíos es el enfrentarse a la gran influencia de la cultura digital que hay a día de hoy. Y yo creo que eso, reciben tantos mensajes continuos, tan contradictorios unos de otros, sobre valores, sobre moralidad, sobre tantas cosas, que yo creo que hoy más que nunca es difícil a veces saber qué quieres para tu vida, hacia dónde la quieres enfocar, incluso discernir entre lo bueno y lo malo. Yo diría que eso es uno de los grandes desafíos que veo para ellos. Sí, de hecho, en este fin estábamos en un campo y una de las preguntas que estuvimos también charlando era como qué cosas, qué beneficios tiene la tecnología en nuestra vida y qué cosas negativas, ¿no? Y yo decía, la sobreinformación, el hacer en un clic y tener toda la información del mundo, o sea, puede ser algo ventajoso, puede ser algo muy bueno, pero también tiene el mismo peligro. Puedes acceder a todo, ¿no? Y es en ese mundo de esa sobreinformación o esa gran elección de cosas donde hay que saber discernir, ¿no? Pero sí, centrándonos en la etapa de adolescencia, bueno, ahora quiero que hablemos un poco también de nosotros, ¿eh? Porque la adolescencia es difícil con uno mismo, es difícil con el mundo, con la familia, te estás conociendo, o sea que es difícil. Pero centrándonos en la parte, bueno, ya que das religión evangélica, ¿no? Centrándonos en la parte espiritual de la persona, ¿tú crees que los adolescentes de hoy están más interesados en la espiritualidad? Comparado con generaciones pasadas, ¿no? Inclusive, o con nosotros, que ya hemos sido adolescentes, ahora nos llaman jóvenes adultos, a mí no me encanta, pero somos jóvenes adultos ya. Entonces, bueno, vosotros más jóvenes, yo tiro más joven adulto. Pero sí, no sé cómo lo ves tú. O sea, los adolescentes están más interesados en la espiritualidad que generaciones atrás, o al contrario, ¿o qué opinas? Pues una cosa que a mí me está llamando mucho la atención, y no me refiero ya al área de mis alumnos, sino a alumnos de secundaria, sí que estoy viendo un poco de auge en interés espiritual, pero más en la línea de lo trascendental, quizá, y no la religiosidad institucional
como siempre se ha conocido, o la espiritualidad vinculada. Y creo que también se está viendo un poco incluso en redes sociales, yo lo veo en los institutos, pero también está empezando a haber tendencias como de manifestar cosas al universo, o eso, subo una imagen manifestando cosas que quiero, atraer energía, o creo que sí está empezando a ver, y yo creo que en parte vino un poco, pues por eso que estábamos hablando de esa sobreestimulación o sobreinformación que tenemos, pero en parte, yéndome un poco a la raíz, yo creo que es porque se está buscando un poco de más espiritualidad, creo, quizá más personal o más un poco de la vida cotidiana. Yo creo que porque al final, claro, los adolescentes a día de hoy no tienen un concepto de Dios como un Dios personal o como un Dios que verdaderamente se preocupa por tu vida diaria. Entonces, no sé, es algo que me está llamando la atención últimamente. Así que bueno. De hecho, ahora continúas tú con la siguiente pregunta, pero es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Es como están y estamos en general, ya hablando de la sociedad entera, da igual la generación, como en una búsqueda de paz, que es como me han hablado de un Dios, pero a la vez a nivel histórico la imagen ha sido dañada, entonces eso ya no, entonces voy a buscar en otras cosas, voy a buscar esa paz, ¿no? Es esa, ¿no? La búsqueda en la energía de tal, sí, total, yo estoy de acuerdo total, vamos. Sí. Pero justo Jesús viene a a tener una relación con nosotros, a llevarnos al Padre, ¿no? Y justo ese es el vacío que me incluyo, que muchos podemos llegar a tener dentro de esa sobreinformación, dentro de esas redes sociales. Somos una sociedad la mayor interconectada a lo largo de los siglos, pero la más sola, ¿no? Y una vez más me incluyo. A veces lo que necesito es un abrazo, necesito un amigo con quien poder compartir todo eso. Y es lo que Dios viene a ofrecer a la humanidad a través de Jesús. Y siendo un poco más concretos con la pregunta, e indagando un poco más en este concepto de la espiritualidad de los jóvenes, me gustaría preguntarte, Ruth, ¿cuáles son una vez más, los desafíos o cuáles son las cosas que más le preocupan a los adolescentes dentro de este ámbito espiritual? Hemos preguntado por el interés y ahora vamos un poco más siendo concretos a eso, a las preocupaciones. ¿Preocupaciones espirituales te refiero? ¿Preocupaciones con respecto a tecnologías? Sí, no. En cuanto a la espiritualidad, es decir, ¿cuál es, qué es aquello que a ellos les salta más en todo este mundo cuando tú tienes esa inquietud trascendente? Yo diría que una de las preocupaciones que más me transmiten, al final, y quizá esta respuesta no es una respuesta muy novedosa, pero el tema del rechazo social, espiritualmente, el verdaderamente tener esa, pues ser capaces de no dejarse influenciar. Claro, es que en esta etapa de la vida están teniendo todo este tipo de inquietudes, pero su corteza prefrontal no la tienen todavía desarrollada del todo. Y ese es el área que hace que, pues el área que tiene en cuenta el autocontrol, la toma de decisiones. Entonces es un área en la que están muy expuestos a la influencia de las opiniones externas. Y bueno, y de hecho hay estudios que dicen que cuando un adolescente sufre rechazo social, el área que se activa en su cerebro es el mismo área que se activa con el dolor físico. Y eso lo noto un montón en la clase. Al final, un alumno puede estar pendiente de la clase o no, puede estar atento, puede estar concentrado, pero siempre están pendientes de la visión que están teniendo los demás de ellos, siempre están pendientes de si respondo a esta pregunta de la profesora, cómo van a reaccionar o cómo van a reaccionar si hago esta broma. Entonces, ese es un área que, pues, de la que se abre mucho conmigo en clase, y yo también quizá diría que le interesa mucho el tema de la gestión del tiempo y tienen luchas en cuanto a quiero pasar más tiempo con la Biblia, quiero pasar más tiempo en oración, pero ahora eso, pero luego al final el móvil, luego al final pues la ansiedad, todas estas cosas. Yo creo que ese es otro tema que también, pues eso, un tema que, no sé, una lucha mucho que veo en ello. De hecho, me ha gustado porque dices que los adolescentes se consiguen abrir contigo, ¿no? De hecho, doy fe de que eres alguien que se preocupa por las personas, que quiere cuidar no solo a nivel espiritual, sino como el corazón de la persona, ¿no? De hecho, lo vemos en los jóvenes y la verdad es que eres de impulso para los que estamos a tu alrededor. Y hay una, a ver, no un área, pero creo que hay un aspecto
que yo a lo largo, cuando he sido alumna, estudiante, no todos los profesores se han preocupado por ese área, y es el área emocional de la persona, lo que tú decías, ¿no? Ese dolor que puede, lo que has dicho tú, de que puede ser Similar, puede ser similar. similar, eso, similar, a un dolor físico. Así que, ¿qué importancia le das tú al aspecto emocional en la vida de un adolescente? Lo que dices tú en el contexto inclusive de clase, o no sé, ¿le das oportunidad de poder expresar, o qué importancia le das tú como profesora? Pues, pues, a ver, es que el Evangelio yo pienso que no se puede transmitir simplemente intelectualmente. De hecho, bueno, como dice Pablo en Primera de Corintios, ¿de qué me sirve conocer todos los idiomas, incluso el idioma angelical, si no tengo amor? Pues en mi caso, ¿de qué me sirve transmitir la programación a la perfección, utilizar los últimos recursos, si no tengo amor, si de verdad no me preocupo por el cuidado de su vida, y si no me preocupo de verdad por cómo están? Para mí es algo súper importante y creo que esta asignatura el Señor a veces la usa mucho para abrir en ello un poco un lugar en cierto sentido de confianza, porque una de las cosas que más me gustan de la asignatura es que muchas veces veo que se abren a preguntar dudas que quizá con sus padres, pues preguntas, me refiero a espiritualidad y sobre Dios, que a lo mejor con sus padres pues les da vergüenza, o que en la iglesia pues les da vergüenza de admitir, y pues son muy guay. Al final para mí yo creo que a lo que tenemos que llegar nosotros es a ese correcto equilibrio entre impartir, porque no deja de ser una asignatura que hay que impartir y que tiene su método de evaluación y sus saberes básicos y todas las cosas que hay que dar. Y luego a la vez dejar ese espacio de confianza para que verdaderamente el Señor vaya tocando su vida, al fin y al cabo. Sí. Mm. Y una persona que ahora mismo nos ve un poco quizá desde fuera, pensando en cuál es la diferencia entre la transmisión, quizás estoy pensando, de unos valores cristianos y la asignatura de ética, o ya no sé cómo se llamará, valores cívicos, no sé, ya hace tiempo que pasó mi tiempo de secundaria. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque también hablabas del amor, pero bueno, cualquier docente puede transmitir amor, cualquier docente puede encargarse de ese área emocional, como ha hablado Marta, cualquier docente puede impartir valores éticos, ¿no? En el sentido objetivo. Y se puede, pues eso, volcar a sus estudiantes. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la diferencia? Mm. Pues es que es muy particular y muy especial, porque de hecho yo si diera cualquier otra asignatura no tendría la libertad de estar influyendo en este tipo de aspectos sobre religión, y sin embargo aquí, pues, ¿qué te vas a encontrar? Pues el libro de texto va a ser la Biblia y esa va a ser la principal diferencia con respecto quizá a las otras asignaturas. Y claro, desde mi cosmovisión, que pienso y que creo en un Dios creador que se acerca a nosotros y que nos da este libro para darnos a conocer a Él, tener ese libro como libro de texto de clase, pues es muy diferente a cualquier otro libro que puedas estudiar. Así que yo diría que esa es una de las principales diferencias. En esta conversación estamos aprendiendo de los diferentes desafíos. De hecho, voy a usar otra vez la palabra desafío. Pero tú como profe, ¿cuál es un desafío para ti? O sea, para poder transmitir esos valores cristianos a los jóvenes. No sé, yo veo muchos desafíos, pero desde tu punto de vista, ¿cuál es un desafío que a nivel personal como profesora, pues, es para ti a la hora de transmitir los valores? Pues como te dije, es que hay muchos, pero la verdad que sí. Quizá uno de los mayores retos para mí o de mis mayores desafíos es el poder ayudarle a desarrollar una vida consistente, por así decirlo, de disciplinas espirituales. Porque, pues eso, el poder transmitirle que orar un poquito por las noches antes de dormir no es tener una vida de oración, o leer el versículo del día en la aplicación del móvil no es escudriñar la palabra. El intentar transmitir que ellos puedan ver esa necesidad y sean capaces de sacrificar, pues, todos los estímulos que a día de hoy tienen para entregarle lo más valioso a Dios que tienen, que al final es su tiempo, para mí es uno de los mayores desafíos, y creo que al final
eso no lo consigues si no te enamoras genuinamente del Señor. Y eso, bueno, eso solo lo puede hacer el Señor, no lo puede hacer un profesor. Así que bueno, él tiene ahí su gran parte. Pero yo diría que ese es uno de los principales desafíos, sí. Total. Hablábamos hace poco también bueno, con un docente, en este caso de la universidad, con Miguel Palomo, el tema de cómo gran parte del mundo científico es teísta, ¿no? Después de pues, la gran cantidad de cosas que podemos ver asombrosas en el universo, ¿no? Los datos dicen que el 90% de los premios Nobel son teístas, pero en nuestra sociedad, también lo veíamos en este campamento con adolescentes, en nuestro día a día, el proclamar públicamente, oye, soy cristiano, oye, soy seguidor de Cristo, eso conlleva una serie de reticencias, ¿no?, por parte de los demás. Mi pregunta es, tú que estás ahí día a día con ellos, a día de hoy en los colegios el hecho de que un adolescente diga, oye, tengo interés por este Jesús y quiero estar en religión evangélica o quiero asistir los domingos a una iglesia, lo que sea, ¿no? Si ellos proclaman públicamente en sus contextos más cercanos esto, ¿tienen algún tipo de rechazo? ¿Esto tú lo notas o están cambiando las cosas? Yo creo que hay de todo. Y la verdad que según el instituto en el que estoy, noto diferencias, la verdad, entre las respuestas y depende del curso, depende de muchas cosas quizás. Pero yo sí que he quedado bastante impactada en que he visto mucho más interés del que yo me esperaba. Dentro de, pues he visto las dos partes, ¿no? Pero, pues eso, no sé, ha habido alumnos que se han metido en la asignatura por interés y, bueno, y han acabado haciendo dando al Señor y han cambiado su vida radicalmente. Entonces, pues eso, he visto un poco las ambas caras. Las dos partes. Justo lo que acabas de decir, ¿no? De que hay vidas cambiadas. La verdad es que me encanta ver que Dios os usa a los profesores de religión evangélica y al final como que la gloria es 100% para Dios, ¿no? Pero no sé si nos puedes compartir algún testimonio de algún alumno que tú hayas visto cambios, que hayas visto, pues eso, que su vida ha sido impactada y tocada por Jesús. Pues mira, es que la verdad que ahora estoy entre varias, quizás, No historias. demos nombre, lo único que no tenemos nombres. Lo demás. Pues mira, por ejemplo, el curso pasado hice una sustitución a una profesora y esa profesora tenía la costumbre a veces de jugar a pulsos en las guardias con los alumnos. Entonces, al principio del curso pasado, en un cambio de clase llega un alumno de bachillerato y le dijo, vamos a hacer un pulso porque en segundo me ganaste y ahora soy mamá, yo te voy a ganar yo. Y a raíz de ahí, pues le empezó a compartir que él no creía en Dios, como eso, con el tema de la asignatura. Empezaron a hablar y el Señor, la verdad, que tocó la vida de este alumno. Y como todavía estaba en el comienzo del curso, consiguió cambiarse de optativa y se cambió nuestra asignatura. Y justo se cambió y justo esta profesora se dio de baja y llegué yo. Que al principio nos reíamos porque se había cambiado por esa profesora y le tocó aguantarme. Pero la verdad que estuve casi todo el curso con ellos y experimentar, pues eso, como había comprendido perfectamente el Evangelio y la transformación, el hambre del Señor y las pedazos de preguntas que hacía. De hecho, a día de hoy no doy clase, seguimos manteniendo el contacto y la otra profesora igual, y con todos los alumnos de esa clase, y él hace un montón de preguntas muchas veces que de verdad que demuestran un temor del Señor y una pregunta súper súper guay. La verdad que es una pasada. Qué bueno, qué bueno. La verdad que sí. Ruth, vamos a ir cerrando, pero me gustaría, ¿no?, que lanzaras algún tipo de mensaje, quizás a algún adolescente que pueda sentirse de alguna forma identificado, ¿no? Es decir, tú hablabas al principio de la dificultad de ser adolescente, de esas preguntas que tenemos en nuestra mente muchas veces sin respuesta, en esa búsqueda continua y a veces insaciable y en este hoyo profundo que parece que nadie nos ha preparado para ello, nos puede surgir esta idea, ¿no? De hay Dios, de este Jesús es tan real que puede transformar mi vida, hay propósito en mi vida. Así que me gustaría que lanzaras algún tipo de mensaje para una persona que está en búsqueda de lo que sea y se encuentra en el camino a Jesús, ¿no? Y dice, bueno, quizás debo poner aquí toda mi confianza y mi fe.
Pues hace poco escuchaba pues un vídeo que ponía un ejemplo que me encantó. Decía, imagínate que tienes 10 millones de euros debajo de tu cama. Que tu madre te dice que tienes ese dinero debajo de tu cama. Pero claro, eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿para qué lo voy a mirar? Te tiras toda la vida, tú haces tu vida ignorando eso y decides no mirar debajo de la cama y al final de tu vida miras y resulta de que había. Y cómo hubiera cambiado la vida, y a lo mejor no hubieras tenido que hacer esa hipoteca, a lo mejor si hubieras mirado. Pues yo diría que de la misma forma, ¿cómo cambiaría tu vida si verdaderamente existiera Dios? Yo creo que merece la pena hacerse esa cuestión, merece la pena no ignorar o, o eso, hacer caso omiso a existe o no existe. Yo creo que merece la pena esforzarse en indagar en esto porque puede tener un impacto tan grande para tu vida que puede cambiar tu vida por completo. Así que, pues eso. Hablamos hace poquito también desde este directo, ¿no? Como un gran científico también, Francis Collins, decía eso de esta pregunta es a la más importante en toda tu vida y tienes que darle respuesta, no tienes escapatoria, ¿no? Por tanto, animamos a todos aquellos que se hayan podido sentir identificados, que siguen los contenidos, que esto no va de nosotros no queremos más audiencia, lo que queremos es que podamos tener un encuentro personal con Jesús. Y te agradecemos, Ruth, tu tiempo, agradecemos lo que estás haciendo, las cosas que se ven y las cosas que no se ven, pero sí las ve Dios. Así que, nada, agradecemos mucho tu tiempo Y nada, es verdad que estoy leyendo algunos comentarios y simplemente dejar en el directo grabado que oremos unos por otros por los demás. O sea, por los demás. Hablaban aquí de hijos, de seguramente gente que cree en Dios y los hijos, bueno, están pues ahora mismo sin creer o han conocido, no se sabe, ¿no? Pero vamos a seguir orando unos por otros. No nos olvidemos de los adolescentes, de la juventud. De verdad que es la generación que viene. Yo siempre pienso, ellos son los que vienen, después vienen los más pequeños, o sea, son generaciones pues que se levanten para la gloria de Dios. Así que simplemente dejar grabado esto, ¿no? Que no paremos de orar unos por otros. Y de verdad, Ruth, gracias por tu tiempo, gracias por cada día levantarte y a adolescentes y jóvenes, de verdad que sí. Igual que vosotros, que también, también lo hacéis. Pues hasta aquí, dejamos el directo grabado, gracias por tu tiempo y todos los que han pasado por aquí. También cualquier cosita por mensaje directo, pues a través de Buenas Noticias se puede hablar, ¿vale? Chao, Ruth, gracias por todo. muchas gracias, un abrazo. Igualmente. Chao, chao.